todos los que están conectados en este momento. Para tratar la propuesta del profesor catalán, la revisión, resiliación y resolución de los contratos civiles y de consumo y los potenciales impactos de la pandemia del COVID-19. La alteración de los... Tengo alguna interferencia, pero creo que se está viendo bien. La alteración de las circunstancias en las que se celebró el contrato no fue prevista expresamente por la codificación decimonónica, que limitó el estudio de situaciones extraordinarias que pudieran sobrevenir con posterioridad al perfeccionamiento del contrato sobre la base principalmente del caso fortuito, como un evento imprevisible e irresistible que podía hacer imposible el cumplimiento de las obligaciones o exonerar de responsabilidad al deudor. Siempre estoy hablando en el ámbito contractual. La codificación, como decía, de modelo francés, adoptó ese modelo, pero sobre la base de una economía estática y basada en la riqueza agraria, pero el paso de la industrialización, la construcción de un mercado, la transformación del capitalismo, fue generando situaciones de riesgos mayores, inestabilidad de los sistemas financieros, provocados por grandes situaciones sociales como las guerras mundiales, de grandes devaluaciones, situaciones que motivaron que la jurisprudencia primero, la doctrina primero, la jurisprudencia después y los propios sistemas jurídicos fueran incorporando y admitiendo la revisión judicial del contenido del contrato, del contenido del contrato. No todas las legislaciones, por ejemplo la legislación uruguayana y chilena, no contemplan la alteración de las circunstancias que alteran las bases del contrato. Y la jurisprudencia en esos países ha rechazado la admisión en situaciones principalmente de devaluaciones de la moneda del peso uruguayo, y sin perjuicio de que en la última crisis económica de 2002, el planteo de la constitucionalización del derecho privado, el diálogo de fuentes y la norma de derecho del consumo motivó que la mayoría de la doctrina admitiera la modificación judicial, la revisión judicial del contrato, y fue admitido por parte de la jurisprudencia. Ese sería el planteo general con respecto al problema. Ahora bien, el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que apareja el COVID-19 configuran un síndrome respiratorio agudo grave que provoca la muerte del entre 1 al 3% de los infectados, que es de un fácil contagio y sin medicación conocida que disminuya sus efectos. El virus se expandió muy rápidamente por el mundo, generando una pandemia de enormes proporciones que motivó medidas similares por parte de la enorme mayoría de los estados, que restringieron los derechos de las personas, en especial su derecho a la libertad ambulatoria, el derecho al trabajo, derecho a vivir en familia, y un conjunto de restricciones a derechos fundamentais sobre la justificación da proteção da saúde colectiva. En su mérito, se dispusieron graves medidas por el Estado limitadoras los derechos fundamentais das personas, como toque de queda, estado de excepción, estado de alarma, etc.
se produce un estado monolítico mundial que restringe las libertades de las personas sobre un enemigo común, el coronavirus. Las personas han quedado obligadas a un confinamiento en sus hogares, sujetos a la manipulación de información por medios de comunicación y las empresas propietarias de las redes sociales. Se genera un sentimiento de unidad ante un enemigo común que produce miedo y contra quien las autoridades estatales deben dirigir y ejecutar el combate para vencerlo. Resurge el nacionalismo. El acatamiento del Estado se sitúa en su máxima expresión. En Montevideo, por ejemplo, en los primeros 15 días de la pandemia, las personas cantaban el himno en la calle como demostración del resurgir del nacionalismo. Quien no cumple las medidas dispuestas por el Estado se lo ve como enemigo, falto de solidaridad, cómplice del coronavirus. Por ejemplo, los balconazis en España. En ese contexto ha quedado de manifiesto, por una parte, la fragilidad de la especie humana, y por otra, sobre la base del miedo, el sometimiento gregario del ser humano el sometimiento gregario del ser humano al Estado, las corporaciones, los medios de comunicación y las empresas propietarias de redes sociales. Estas últimas, las redes sociales, juegan un rol fundamental en la manipulación mental de los sujetos, pues bajo la apariencia de un servicio gratuito de esparcimiento lúdico, configuran un instrumento poderosísimo para el control del comportamiento de las personas, utilizando técnicas de persuasión, sugestión mental que elimina las capacidades críticas de las personas para sus decisiones políticas y de consumo. Las corporaciones propietarias, por una parte, Google, YouTube y Twitter, y por otra, Facebook, Instagram y WhatsApp, son los principales manipuladores de las opiniones de las personas en coordinación con medios masivos de comunicación, corporaciones transnacionales y los estados. Ha quedado en evidencia el poder de las corporaciones propietarias de los laboratorios BSL-4, nivel bioseguridad 4, donde se contienen virus de diferentes especies, como los SARS, el ébola y otros, cuya difusión pone en riesgo la supervivencia de los seres humanos. Laboratorios como el de Wuhan y el de Winnipeg, donde se han dado los recientes problemas con los virus. El de Winnipeg es el descubrimiento de un nuevo virus, de un nuevo coronavirus, que fue trasladado desde Canadá en un avión comercial al laboratorio de Wuhan en China, que dio origen al despido de la profesora china que trabajaba en el laboratorio en Canadá, sobre la base de un coronavirus que había sido encontrado descubierto en Arabia por un médico egipcio. Sin perjuicio de lo anterior, la pandemia en sí misma y las medidas adoptadas por los estados para su control constituyen hechos que impactan en el sistema económico y en particular en las relaciones contractuales y de consumo, generando graves desequilibrios en perjuicio de los más débiles y más vulnerables. Bien, yendo al tema específico del impacto y las respuestas del sistema jurídico frente a este problema del COVID-19, debemos decir que
por sus características, sería una circunstancia extraordinaria superveniente, es decir, extraordinaria, posterior al contrato, no prevista en el contrato, que produce el desequilibrio de los derechos, directos y obligaciones las partes en perjuicio de una de ellas por la excesiva onerosidad o la frustración del fin para el que había contratado. La revisión judicial del contrato se divide en 4 categorías: la excesiva onerosidad superviniente, la frustración del fin del contrato, las cláusulas, el control de las cláusulas abusivas y los casos de lesión, que en Uruguay no es admitido. La excesiva onerosidad superveniente se da cuando la circunstancia extraordinaria superveniente al perfeccionamiento del contrato hace más gravosa la situación de quien debe cumplir. Por ejemplo, una devaluación. La frustración del fin del contrato se produce cuando la circunstancia sobrevenida produce que la obligación pierda la utilidad que para el acreedor tiene, la utilidad que para el acreedor tiene. Por ejemplo, los clásicos casos del alquiler del balcón para la coronación o la fiesta, la contratación del servicio para una fiesta de una boda que no se realiza porque fallece uno de los cónyuges. Ahora bien, ¿qué diferencias tenemos con el caso fortuito? En el caso fortuito, o el hecho exterior, imprevisible, irresistible, tiene una doble función. Por un lado, produce la imposibilidad de la paga, del cumplimiento de la obligación, y en ese caso extingue la obligación del deudor, si es antes del incumplimiento del deudor. Y si actúa posteriormente al incumplimiento del deudor, entonces ahí actúa con la función de exoneración de responsabilidad al deudor. Antes del incumplimiento, el caso fortuito extingue la obligación. Con posterioridad al incumplimiento, el caso fortuito exonera de responsabilidad al deudor. La diferencia de estas circunstancias que alteran es que, si bien producen una dificultad, no tendrían las características del caso fortuito. No serían exteriores, imprevisibles o irresistibles, o podrían ser una obligación de dar cosas genérica como el dinero, para el cual el caso fortuito no opera y el deudor debe siempre cumplir. Como alternativa a esa solución liberal, decimonónica, de la imposibilidad de cumplimiento por el caso fortuito, aparece la revisión o extinción judicial del contrato por circunstancias extraordinarias imprevistas. Bueno, ¿cómo enfrentamos a los problemas que nos plantea este COVID-19, esta pandemia que ha producido medidas por parte de los gobiernos, medidas de aislamiento, medidas sanitarias y prohibiciones con restricciones a la libertad ambulatoria? Primero, considerando al sistema jurídico precisamente como un sistema en el cual está integrado por un conjunto de normas que deben coordinarse para su aplicación. Normas que en la cúspide se encuentran las normas constitucionales, que contienen principios de protección de la persona y de la dignidad humana, y un conjunto de normas que contienen la protección de los más débiles, por ejemplo, en el caso de las normas que protegen al consumidor. Esas normas deben ser aplicadas sobre la base de la jerarquía que tienen esos principios constitucionales de libertad, de igualdad, de protección de la persona débil,
tanto desde la perspectiva de la constitucionalización del derecho privado del profesor Perlingeri, como la del diálogo de fuentes, propuesta por el profesor Eric James, seguida en Brasil por la profesora Lima Márquez y en Argentina por el profesor Lorenzetti. Por una vía o por la otra llegamos a una aplicación de las normas del sistema jurídico en protección de la parte débil. Como les decíamos, ante este evento imprevisible e irresistible y que genera medidas de aislamiento, medidas sanitarias, prohibiciones, restricciones a la libertad ambulatoria dispuestas por el Estado, también corresponde señalar que va a generar un reseteo económico que muchos ya veían como necesario, porque el capitalismo había llegado a una burbuja en su sistema económico con grandes problemas para su mantenimiento, burbujas que se fueron pinchando y desinflando por etapas en diferentes lugares, como Europa, a partir del caso de Lehman Brothers, en Estados Unidos, en América Latina. Hoy esto produce un reseteo, van a bajar todos los PBI de todos los países del mundo, pero luego rápidamente va a subir y va a haber nuevas negociaciones económicas mundiales donde los grandes beneficiados van a ser los más poderosos. Los más poderosos son los que tienen mejor posibilidad de negociación y las diferencias entre China, Estados Unidos y el resto van a ser cada vez más marcadas. Ahora bien, sobre la base de esos aspectos, tenemos ¿qué soluciones le damos a la persona que tiene arrendado un local comercial y tuvo que cerrarlo, fellarlo? La persona que no pudo viajar, tenía los billetes de avión, hoteles, consumidor que debe pagar sus cuentas y no tiene ingresos mensuales. Una posibilidad es utilizar el caso fortuito, la imposibilidad sobrevenida, la extinción. Por ejemplo, compró billetes de Iberia para ir a Italia y hay una prohibición a Iberia de volar. También hay una prohibición de la persona en Uruguay a través de un decreto totalmente ilegal, inconstitucional, de que las personas puedan salir del país con fines turísticos. ¿Qué sucede? Ahí el consumidor podría pedir la extinción de la obligación y la devolución del dinero por la compañía aérea, por ejemplo, cualquiera de ellas. Pero puede ser que al consumidor no le convenga esa situación, que prefiera mantener ese precio, ese billete, y requiere una sustitución. Por otra parte, también, por ejemplo, una persona que ha alquilado un local, por ejemplo, en un shopping, en un centro comercial, que una pequeña empresa, y que ha fechado por decreto del Estado, entonces, por una parte, tenemos una norma del Código Civil que permite al arrendatario, al inquilino, no pagar el alquiler, el aluguer, la renta. Pero también tenemos un shopping que tuvo gastos de seguridad, de publicidad, costos estructurales. Por lo tanto, también correspondería en esos casos una revisión del contrato porque sería un aspecto de conveniencia para ambas partes. Ahora bien, entonces en esos casos donde el caso fortuito no funciona, o si funciona no cubre las expectativas de los contratantes, aparece con toda su fuerza en una nueva dimensión esta teoría de la modificación de las circunstancias sobrevenidas del contrato para poder adecuar los contenidos a la nueva realidad. Ahora, en una situación totalmente diferente a las que, por ejemplo, en Uruguay se plantearon
en las dos últimas oportunidades, la crisis de 1982, donde quiebra una tablita del dólar, un dólar pautado que ofrecía el Estado, ni tampoco la crisis del 2002, que Uruguay fue arrastrado a través de la quiebra bancaria en Argentina, donde se produjeron devaluaciones que pasaron, por ejemplo en Uruguay, de 10 pesos el dólar a 40 pesos. La situación es totalmente diferente y se aplica del 2002 al 2020 en una realidad totalmente diferente. Porque hoy hablamos de aplicación del derecho a partir de los sistemas jurídicos, hablamos de la protección de la dignidad de la persona humana y además se aplica en una realidad contractual que ha desarrollado hacia perfiles que le han dado un nuevo contenido a la actuación de las partes y al concepto de la buena fe, la boa fe. La boa fe no es solo el agir leal, honesto, sino que es un agir colaborativo, cooperativo, solidario entre las partes del contrato para poder ejecutar, poder cumplir el contrato y llegar a una finalidad común, a la finalidad común que las partes han trazado y plasmar la operación económica que ese contrato construye. Entonces, consideramos que el nuevo concepto de buena fe colaborativa, cooperativa y solidaria, que en tiempos de adversidad impone que la parte que se encuentre en mejor situación no saque ventajas mediante instrumentos que le ofrece el sistema jurídico, sino que actúe en colaboración con la otra parte para cumplir el contrato en condiciones de equilibrio similar a la del perfeccionamiento del contrato. El concepto de buena fe corresponde a un nuevo concepto de contrato. No es un ring donde los boxeadores pelean, sino un ámbito de cooperación y solidaridad entre las partes para ejecutar, desenvolver el contrato y obtener los fines propuestos. En las relaciones de consumo, la protección del consumidor y del usuario frente a prácticas abusivas determina que las cláusulas pactadas sobre la base de determinadas circunstancias objetivas constituyan cláusulas abusivas en un nuevo contexto alterado por circunstancias sobrevenidas que producen un desequilibrio grave e injustificado entre los delitos a obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. La exclusión de dichas cláusulas se impone por desequilibrio y por ir contra la buena fe. Y la eliminación de las cláusulas impone al juez la integración del contrato, a revisión judicial del contrato y el reequilibrio de las posiciones contractuales, y si el equilibrio no fuera posible de alcanzar, el juez puede extinguir los efectos del contrato. Asimismo, la obligación de agir de boa fe impone a renegociación de las cláusulas afectadas por circunstancias supervenientes y su incumplimiento de obligación de actuar, de agir de boa fe, amerita la resolución del contrato, según la Ley de Defensa del Consumidor y la revisión del contrato, la revisión judicial del contrato para obtener el equilibrio entre las partes del contrato y la protección del más débil. Estas son los aportes que quería brindar, unas reflexiones sobre la situación actual,
con mucha preocupación por las personas débiles, os doentes, as crianças, os idosos, que son los más vulnerables en este momento, en esta situación de crisis producida por este virus y su enfermedad, el COVID-19. Les agradezco al profesor Marcos Catalán por la invitación y a todos ustedes por la atención prestada. Muito obrigado. Professor Andrés Marinho, querido amigo, como eu disse a todos que aqui nos prestigiam, seu talento é algo difícil de ser transcrito em palavras. Nos deu uma aula a respeito dessa temática e, sem dúvida, facilitou em muito, me permito dizê-lo, Angélica, facilitou em muito o trabalho de todos os demais expositores, né? Que certamente vão conseguir gravitar a partir das tuas